creo que ya estamos listos. Tatiana Clouthier la tenemos ya con nosotros y le agradecemos la oportunidad de conversar en este día miércoles. Gracias, Tatiana, nuevamente. Bienvenida. Al contrario, Alejandro y Álvaro, qué gusto. Muchas gracias. Bueno, ahora desde una responsabilidad distinta que tuvo Tatiana con el presidente López Obrador, del expresidente López Obrador, en la Secretaría de Economía, y ahora en una responsabilidad como al frente del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Gracias por la oportunidad, pero bueno, justamente en su calidad de ex secretaria de Economía, ¿cómo advierte lo que ha acontecido no solamente en los más recientes 3 días a partir del lunes que Trump amenaza con imponer los aranceles, sino inclusive el diálogo que tuvo hoy la presidenta con Donald Trump, lo que ella informó y sobre todo lo que él informó hace pues apenas unos minutos? Bueno, yo creo que se vuelve súper importante y aquí ver cómo ha reaccionado la presidenta, y a partir de las reacciones de la presidenta, el presidente Trump es quien ha tenido que reaccionar, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? El presidente Trump empieza a decir, vamos a subir aranceles, etcétera, etcétera, y una de las cosas que hace inmediatamente nuestra presidenta es responderle con una carta, pero responderle con una carta con datos muy severos y muy concretos. Es decir, ella le dice, no es cierto que hay caravanas, las caravanas no están haciendo fila en la frontera sur de los Estados Unidos, algo que tuvimos en el pasado, pero en este momento no se tiene. Y por otro lado, también hace ver la importancia que tiene esto de no confundir un tema que pudiese interpretarse como político con un problema técnico. Y también dice, nosotros responderíamos o nos veríamos obligados también a responder de una manera similar haciendo los ajustes pertinentes. Y en ese sentido, creo que lo que llama la atención y a lo que nos lleva a todos es a darnos cuenta que en este juego de 3 pistas, porque el TEMEC es un juego de 3 pistas, Canadá, Estados Unidos y México, el que termina o el que terminaría perdiendo sería el consumidor final, y también, aunque parecería que fuese esta medida algo para mejorar el mercado interno de los Estados Unidos, terminaría haciéndole daño a su consumidor y también crearía problemas de falta de alimentos, y ahorita si quieres entramos a eso. Le preguntaría, Tatiana, digamos que si se logra de aquí al 20 de enero tranquilizar de alguna manera la amenaza y decirle, pues por ¿cómo lo se menos, le llama a aquella persona? Mandarla para un poquito más adelante, digamos, al menos. El tema de la expulsión de los migrantes, esa no venía en la amenaza. Eso es algo que va a suceder. O sea, en la retórica de Trump, eso sigue, eso continúa. Vamos viendo esta parte porque creo que se vuelve bien interesante. Vamos viendo que algo del que Estados Unidos ha tenido ahorita de forma importante, aunque no se visualizó, no se tradujo en resultados electorales, la economía de los Estados Unidos de alguna manera está sólida y no tienen una inflación tan galopante. ¿Qué pasaría al momento de expulsar a estos migrantes? Primero, algo importante y que yo lo platiqué hace algunos días con la presidenta de una manera informal es, primero, no todos los migrantes que están en los Estados Unidos son mexicanos, y esto se vuelve importante. Correcto, sí. Y muchos de esos migrantes cuentan con papeles. Entonces, la primera cosa que tendríamos que poner sobre la mesa, y esto es algo que las autoridades correspondientes habrán de tener que comunicarlo formalmente, es que esas personas tendrían, o el gobierno norteamericano debería de regresarlas a sus lugares de orígenes, no a nuestro país, que esto es un tema primero importante. Y por otro lado, veamos 2 cosas, una formal y una informal. Yo estuve durante la semana de la elección, estuve en los Estados Unidos, tanto en Washington como en Boston. ¿Qué me llamó la atención? En el 98% de los lugares donde estuvimos
comiendo, hoteles, tiendas o taxis, las personas que manejaban eran hispanohablantes. Entonces aquí hay que hacernos una gran pregunta, y obviamente uno no les pregunta si traes papeles o no, ese es un asunto del gobierno norteamericano. Pero luego me voy a la parte de la alimentación. La parte agrícola depende enormemente de la mano de obra de los latinos. Y hace unos momentos veíamos un tuit de alguien de Estados Unidos, y que a lo mejor ahorita puedo poner la gráfica, que nos podría mostrar un dato interesante en términos de lo que esto podría significar. Si vemos esta gráfica, todo lo verde es producto que viene de México hacia Estados Unidos, ¿no? Y lo pongo, pero también Estados Unidos es un gran productor, y especialmente California y algunos estados del sur producen alimentos en los Estados Unidos. Hace una semana salía un artículo donde decían, bueno, si corren a los latinos, que son quienes muchos de ellos laboran en estos campos, el impuesto a los alimentos o a los vegetales indirectamente, ¿a quién terminará afectando? A los consumidores norteamericanos. Y esto generaría o una falta de alimento, o que los alimentos se echen a perder, o que los alimentos aumenten, y una vez más, eso terminaría afectando al consumidor final, que es el consumidor norteamericano. Y creo que esto vale la pena ponerlo en la mesa, porque es algo que parecería que en esta parte de la amenaza o del comentario no existen los norteamericanos, que es las medidas que Trump dice que tomaría serían para ayudarlos a ellos, y terminarían perjudicándolos de forma universal en los Estados Unidos. Hay una, digamos, encuentro obvio en Trump, que él sienta que puede perfectamente amenazar a México e incluso llevarlo y descarrilarlo. Es decir, esa parte él la conoce, sabe que puede hacerlo. Lo que apelaría a México es a decirle, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? Eso es lo que nos explica Tatiana. ¿Cuál es el sentido de llevar a México y a Estados Unidos mismo a una bronca? Es que, bueno, aparentemente sería a México. No puede ser así, porque estamos interrelacionados ya de una manera súper fuerte. Y vuelvo a ponerlo, hemos creado industrias como naciones conjuntas, y no solamente, y lo dijo esta mañana creo que Marcelo Ebrard, no solamente con Estados Unidos, sino con Canadá, con Japón y con otros países, en donde tenemos productos que están ligados de forma integral, donde tú no podrías realizar un producto por sí mismo si no tienes la colaboración de las partes que vienen de los otros países que nombramos. Y esto te termina haciendo que te meterías en problemas para obtener el producto final, y tu producto final no tendría el acabado que tiene en este momento, o el precio no sería el adecuado. Y me vuelvo a referir a la parte agrícola. En la parte agrícola decían otra vez los propios norteamericanos que se dedican a esta información, decían, ¿sí?, que el que termina perdiendo es el consumidor norteamericano, y decía, el campo de Estados Unidos primero es subsidiado por el gobierno norteamericano, pero va a perder su comida. La pregunta es, ¿quién va a atender al campo? ¿Van a contratar a norteamericanos a que esto? ¿Por qué no los están contratando ahorita? Y estas son preguntas que habría que contestar, y me vuelvo a referir a los 10 días que yo estuve allá. Estuve 10 días en Estados Unidos, y repito, el 95% al 98% de las personas que me atendieron fueron hispanohablantes, ¿sí? Y repito, no significa que porque hablen español están ilegales. Entonces creo que se vuelve un tema importante, y algo que ha sido súper bien recibido mundialmente es que la presidenta respondió con datos duros, respondió con fortaleza y no con debilidad, mostrando que en México estamos actuando, que en México se está actuando en términos de narcotráfico, se está actuando en términos de seguridad, y se está actuando también en términos de
atender la parte migratoria que, repito, no está entrando en caravanas como lo estuvo haciendo en el pasado cuando Trump, o a las referencias que el presidente Trump hace. Y un dato adicional que puso en la mesa el gobierno mexicano es el tema de las armas, ¿sí? Las armas no entran solas, y creo que otra vez la respuesta que dio la presidenta a través de la mañanera tuvo un eco tan grande que rápidamente tuvieron esta llamada de la que Claudia nos habla, la presidenta, el día de hoy, diciendo tuvimos una llamada muy, muy buena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, sin decirlo así, tumbó esta falacia de la amenaza de aranceles, y entonces, bueno, a lo mejor, como dices tú, queda el tema de migrantes, pero repito, no todos los migrantes son ilegales, ni todos los migrantes son mexicanos, y los derechos son los derechos, y los derechos que están en la mesa, y son procesos los que se viven o tendrían que vivirse. En la maravillosa conversación que, como lo denomina Trump, a la que tuvo con Claudia Sheinbaum, hay una parte que preocupa, porque Trump dice: ella acordó detener la migración a través de México y hacia Estados Unidos, cerrando efectivamente nuestra frontera sur. Trump es tramposón con el fraseo. Después de elogiar la conversación, introduce este supuesto compromiso de la presidenta de México para detener la migración y cerrar efectivamente nuestra frontera sur. ¿Qué significa esto, Tatiana Cloutier? Digo que es un juego de palabras, ¿eh? Si lo volvemos a poner el tweet, tiene la misma parte, la parte primera y la parte final, son los temas en los que coinciden ella y la presidenta. Tuvieron una conversación extraordinaria, y la última parte hablaron de cómo detener el tema de consumo masivo, unos en los Estados Unidos, nosotros en nuestro país, cada quien haciendo lo que les corresponde, y que fue muy productiva. La parte tramposa, vamos a decir así, o con la que se juega, tuvimos un acuerdo de parar la migración a través de México, y Claudia lo dijo de esta manera, la presidenta dijo que ella le tocaba, o sea, que no tenía otra vez, repito, las caravanas ni a la gente esperando en la frontera sur de los Estados Unidos. Y aquí, cuando hablamos del sur, podemos jugar que si es nuestro sur, porque la presidenta dijo que ella estaba haciendo lo que le correspondía en la frontera sur, pero es la nuestra. Y Trump dice que es la frontera sur, o sea, jugando, porque no queda ni claro, digo, hay un juego ahí que si es la nuestra o la de ellos. Entonces creo que hay que entender que es un juego político. Él pone el tweet, por favor, porque es justo, estamos viéndolo. Es our southern border, nuestra frontera sur. Por eso, sí, ¿no? Nuestra frontera sur somos todos nosotros. ¿De Claudia y de Trump o de Estados Unidos? Porque sería... ¿Sí? Es correcto. Bueno, entonces es un juego de palabras, ¿no? Y como es político, podemos... Sí, porque la presidenta nos acaba de decir algo, y podemos leer el de la presidenta de ello, y podemos empatar, porque ninguno de nosotros estuvimos ahí. Entonces decimos, los dos coinciden en una cosa, y los dos dijeron lo mismo de las fronteras, y aquí está el juego trucoso en el lenguaje de si fue, o sea, nosotros somos la frontera sur de Estados Unidos, pero esta puede abarcar hasta nuestra frontera sur, la nuestra, que viene siendo con Centroamérica. Pero yo creo que aquí lo poderoso y lo que hay que ver, porque de otra manera nos quedaríamos en un juego dándole, aquí no hay ganadores. Aquí lo que tenemos que pensar es la importancia que tiene de ver el todo. En un juego de esta naturaleza, y me acuerdo perfectamente en una ocasión que contaba el presidente López Obrador en el pasado, cuando Trump, que el famoso muro, le decía, pues si se te están pasando por abajo, es decir, por el túnel, ¿no? Entonces, ¿sí? Y que le hizo gracia a Trump. ¿No? Entonces,
tenemos que entender los perfiles, tenemos que entender que también el presidente Trump todavía no entra y no está. El responsable en este momento no es ni más ni menos que el presidente Biden. Ya salió Ken Salazar a decir, espérense tantito, el que está mandando ahorita es, ¿no?, el presidente Biden. Y también lo decía ya, pues sí, ¿no? Ya lo decía también hace algunos momentos en alguna entrevista el propio Marcelo Ebrard, donde decía, y acuérdense nomás aquí, o sea, todos salimos perdiendo. Sí, entonces sí. Es un juego donde multiplicamos exponencialmente o un juego donde perdemos. Yo tuve esta tarde y el día de ayer tuve unas reuniones con algunos empresarios canadienses y ellos te dicen lo que están diciendo aquí, las personas que han estado hablando, dice, están en procesos electorales, están jugando un tema electoral y eso nosotros tenemos inversiones importantísimas. De hecho, en unos días vienen a Querétaro a inaugurar, en otros días vienen a Puebla a ver a un grupo de gente del gobierno entrante para temas de inversión conjunta. Y toda la parte de autopartes tiene una grandísima inversión en todo lo que viene siendo inclusive la frontera norte, Coahuila y Nuevo León. Entonces, otra vez, bueno, ya no digamos la parte de la minería en Canadá. Hay mucho dinero de Canadá invertido en nuestro país, donde los empresarios y las empresarias canadienses no están de acuerdo en esto. Y yo les dije, bueno, pues aquí la única cosa es que ustedes tienen que expresarse, ¿sí? Y esa es la parte en donde creo que cuando la gente se expresa, que fue la parte interesantísima, y así entiendo, lo platicaron con Altagracia hace un rato, el hecho que no es casuístico porque no es algo de ahorita, sino ya venían trabajando con esto, que Altagracia hubiese salido esta mañana presentando este consejo empresarial que está trabajando desde hace tiempo para el cuarto de junto, para hacer frente con las secretarías que tienen que hacerlo con el tema de inversión extranjera, pero con una planeación y con una visión integral al 2030, no es algo que traen de ahorita y que se sacaron bajo la manga. Es la planeación que la doctora viene recogiendo de lo que se hizo el sexenio pasado, más el futuro cuando estamos hablando de este segundo piso. Yo que observo y que veo desde afuera estamos listos, estamos preparados, estamos organizados, hay plan, hay ruta y no andamos al garete. Una última pregunta de mi parte, Tatiana, justamente sobre los mexicanos en el exterior, particularmente en Estados Unidos. Obviamente esa estancia de usted allá en Estados Unidos ya se dio, pues obviamente después del triunfo de Trump. No, se dio el día de la elección. Antes. Bueno, sí, me tocó estar el día de la elección. Sí. ¿Qué se veía? Y me llamó mucho la atención. Llegamos el día previo a la elección, me tocó dar una conferencia sobre mercadotecnia política el día de la elección. En la noche estuvimos en un lugar observando la elección en propio Washington y al día siguiente volamos hacia Boston. ¿Pero qué se veía? Primero, me llamó mucho la atención el centro de la ciudad de Washington estaba solo, ¿sí? Y sí, pues, los negocios pusieron repisas de madera para protegerse de los disturbios posibles en caso de que no ganase Trump. Cancelaron el trabajo al día siguiente porque se esperaban que si las cosas no salían o se tardaba el resultado en salir por el sistema que tienen ellos, que es un sistema diferente, iba a tardarse más días, podría haber disturbios y entonces no abrieron los negocios del centro. Y luego toda la parte alrededor de la Casa Blanca y los lugares circunvecinos, ¿sí?, estaban envallados, ¿sí? Estas vallas que aquí critican mucho, que porque las ponen, que los autoritarios y todas estas novelas, ¿sí?, estaba lleno de esto. Entonces, y luego, volamos a Boston, y en Boston, en Massachusetts, hay una preferencia diferente a la que ganó y la gente estaba triste. Así puedo contarlo y vuelvo a lo mismo, pero esta es la parte muy rica. Como gana por una diferencia importante, también la gente se queda tranquila y dice, bueno, pues me tocó perder, ¿no?
Sí, es que la derrota demócrata es tremenda, tremenda. Es inapelable. O sea, hay mandato también ahí con Trump. Totalmente, por eso digo, y yo creo que estas son cosas sanas, ¿no? En términos de decir, cuando no hay discusión de cómo quedaron las cosas, creo que se vuelve más, pues, la gente entiende que algo hicimos mal, los que querían ganar y no ganaron, algo pasó o no estamos entendiendo al votante nuevo, no sé, esta es una reflexión que los propios norteamericanos, en el respeto a sus propias libertades como nosotros exigimos el nuestro, tienen que entender y comprender su propia dinámica. Tatiana Cloutier, como siempre, un enorme gusto poder conversar con usted. Muchísimas gracias. Nos vemos, muchísimas gracias. Hasta luego, Tatiana. Buenas tardes.